y trabajos en diversas páginas web donde ha podido publicar los trabajos que aborda desde su perspectiva teológica. Ha escrito un libro denominado Parejas y Sexualidad en la Comunidad de Corinto, editorial San Pablo, Buenos Aires, año 2010. Es coautor de Con la mirada en el Mesías de la mano del pueblo, libro en homenaje a Néstor Miguel. Fue uno de los coordinadores de la publicación junto al doctor Daniel Veros. Tuvo una participación en el libro Iglesias en pandemia, templos en crisis, junto a la teóloga Mercedes García Bachmann y Hernán Dalves. Fue publicado por la editorial Juan I en el año 2021. Fue miembro consultor del Oxford Institute of Methodist Theological Studies. Fue miembro consultivo de la revista de educación Jaime, miembro del comité editorial de la revista Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, denominada Teología y Cultura. Profesor en el profesorado de Ciencias Sagradas del Instituto Superior del Profesorado Don Bosco, profesor en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Buen Pastor, institución salesiana de preparación de ministros. Profesor de Biblia del Consejo de Unidad de Iglesias Indígenas y o de pueblos originarios, Com, Huichí y Mocoví, Chaco y Formosa y norte de Argentina. Profesor de Nuevo Testamento en Comunidad Teológica de México, profesor de Biblia en la Red Ecuménica de Educación Teológica. Profesor de Biblia, es profesor de Biblia en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, también lo es en Bíblica Virtual, es coordinador del Departamento de Educación Cristiana del Colegio Ward, ha dado talleres, cursos y clases en diferentes países como México, Cuba, Uruguay y Bolivia, entre otros. Es actor de teatro independiente. Bienvenido, doctor Ferrer, un gusto. La cátedra es suya. Adelante. Bueno, gracias Norman. Y bueno, también es un gusto para mí poder compartir este tiempo, este espacio. Aviso que puse a grabar, me habían dicho recién y yo me olvidé, así que entró un poquito tarde la grabación. Pero bueno, estamos ahí grabando. Y bueno, la idea hoy es poder compartir una pequeña reflexión, ¿sí?, sobre un tema que tiene que ver con lo hermenéutico. Voy a compartir un PowerPoint y tal vez, creo, a mí siempre me gusta más la parte que se generan las preguntas, ¿no? Así que váyanse anotando ahí algunas preguntas, algunas reflexiones, algo que nos ayude a debatir, a conocer un poquito más, a intercambiar ideas. Así que bueno, yo pongo ahora a compartir este PowerPoint y vamos a ir viendo entonces esto de... Ustedes saben que la charla me surgió a partir de una pregunta que aparece mucho, me parece, en nuestros contextos. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? No sé si la han escuchado. Creo que es bastante... Por ahí nos vemos en alguna situación y decimos, ay, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, tomo esa pregunta, esa reflexión, reflexión, como para iniciar. Y vamos a hablar, teniendo en cuenta esa pregunta, sobre los mesianismos del siglo I y las lecturas que hoy realizamos de esos mesianismos.
Y lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi esto de qué haría Jesús en mi lugar es un pequeño episodio de Los Simpsons. Los Simpsons, ustedes saben, tienen muchísimo de teológico. Meten teología por cada capítulo, ¿no? Y este capítulo, muy pequeñito, son 40 segundos nada más, trabajaba esto. Entonces, les comparto. No sale el audio, Pablo. Ok, no sale el audio, ¿ahora me escuchan? Sí, ok, bien. No, era una canción solamente. No había, en el video no hay más que una canción y al principio Marge le dice a Simpson, a Homero, le dice, pregúntate qué haría Jesús, el niño Jesús. Y entonces Homero se lo empieza a imaginar a Jesús, obviamente desde su propia concepción de Jesús, ¿no? Es lo que vamos a trabajar, ¿no? Porque la pregunta esta de qué haría Jesús en mi lugar es dónde lo pongo yo a Jesús. Yo creo que la cuestión hermenéutica tiene muchos lugares, ¿no? Pero yo diría que la cuestión hermenéutica la pensemos desde tres lugares, tres momentos, más que tres lugares, tres momentos, ¿no? El primero de estos momentos tiene que ver con... uy, me fui al revés. Ahí vamos. El primero de estos momentos, de este ejercicio de la interpretación del texto bíblico, el primero es cuando yo tengo que alejar al texto. ¿Sí? Es lo primero que yo voy a tener que hacer cuando interpreto un texto, porque si no lo alejo al texto, corro el peligro de que el texto quede tan pegado a mi propia cultura, a mi propia visión, que no lo deje hablar al texto. Entonces, el primer ejercicio es que podamos alejar al texto. ¿Qué quiere decir alejar al texto? Bueno, reconocer que el texto es un otro que nació, que pertenece, que está enmarcado en otra cultura, en otra situación social, política, religiosa, ¿sí? Que es ajena a mí, que es diferente a mí. ¿Mm? Y esto es necesario hacerlo porque muchas veces, yo tengo por ahí, hay veces que los alumnos yo les digo, ¿conocen tal texto? Sí, sí, y me empiezan a hablar no del texto, sino de las interpretaciones que han recibido del texto. Y a veces hasta ni siquiera lo han leído. Porque cuando lo leen encuentran cosas que antes no sabían que estaban ahí. Y esto es porque faltó esta primera fase en la interpretación, alejar al texto. Como creyentes, esta parte a veces nos cuesta, porque tenemos al texto tan metido, es lo que nos da sentido a nuestra vida, que no queremos alejarlo. Hasta por ahí nos podemos sentir culpables si lo alejamos y lo objetivamos en la medida que se pueda objetivar. Tampoco vamos a decir que algo se puede objetivar, no que un texto lo podemos leer objetivamente, pero sí alejarlo. Ese alejamiento uno trata de hacerlo enfocando, ¿sí?, en determinados aspectos, ¿no? Yo quiero leer este texto alejándolo en este tema. Yo sé que ustedes han trabajado el tema de masculinidades, ¿no? Bueno, si yo quiero leer un texto bíblico
prestando atención a las masculinidades, primero lo voy a tener que alejar, pensando en ese texto, específicamente en las masculinidades de ese texto, para no yo meterle mis propias ideas. Lo que vamos a hacer en este momento es alejar al texto, pero pensando especialmente en las diferentes ideas que había, ¿sí?, en la época de Jesús sobre el Mesías. Ustedes fíjense que yo no estoy hablando de la idea de Mesías que había en ese momento, ¿sí? Alejarlo, ya lo primero que uno puede observar es que no había una idea de Mesías, sino había ideas mesiánicas, expectativas mesiánicas. Entonces, lo primero que vamos a ver es tratar de... me dice que el meeting... bueno. El señor Zoom me dice que tengo ilimitados minutos. Bueno, qué bueno. No sé si los ilimitados minutos se refiere a la charla o a mi vida misma, no sé, pero bueno, vamos a suponer que es de la charla y de mi vida también. Dice el texto, nuestra pregunta es, ¿hay un Mesías o hay varios? Y lo primero que tenemos que descubrir o saber o reconocer es que había como una especie de, vamos a decir, de gran división entre los mesías del sur y los mesías del norte. ¿De qué estoy diciendo? Cuando hablo mesías del sur estoy hablando de Judea, Jerusalén, Belén, ¿sí? Todo ahí había un conglomerado de ideas mesiánicas. Y si nos íbamos al norte, Galilea, Samaria, ¿sí?, estoy pensando en otra serie de mesías, ¿sí?, que no eran del todo iguales. Y uno dice, ¿esto lo puedo ver en los textos bíblicos? Y vamos a recorrer 2 o 3 textos bíblicos en los que podemos ver estas discusiones, ¿sí?, dadas por cuestiones geopolíticas. Es decir, los mesías del norte, las ideas mesiánicas del norte, ¿sí?, tenían unas expectativas, estaban formuladas con determinados textos bíblicos del Antiguo Testamento, diferentes a las expectativas mesiánicas del sur, ¿sí?, y estaban por lo general en conflicto. Fíjense lo que sucede en el Evangelio según Marcos. Yo quisiera recordar brevemente que el Evangelio según Marcos, por lo menos en las teorías que tenemos hasta ahora, que nos explican mejor la relación entre los 4 evangelios, el Evangelio según Marcos es lo que consideramos el primero de los evangelios escritos, canónico, ¿no?, dentro del canon, ¿sí? Es el primero que surge escrito, luego Mateo y Lucas lo leen, ¿no? Juan es una tradición que vamos a ver enseguida, diferente. Pero fíjense lo que dice en Marcos 12 sobre Jesús. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Fíjense que acá, este pasaje no debemos pasarlo muy de largo. Lo que está diciendo Jesús aquí, está discutiendo con los escribas. ¿Y qué decían los escribas? Que el Mesías que iba a venir, que en griego se dice Cristo, ¿sí?, era hijo de David, es decir, era un descendiente de David, ¿sí? Pareciera ser que a Jesús esto no le simpatizaba. ¿Por qué? Porque dice, el mismo David dijo por el Espíritu Santo y cita un salmo, ¿sí?
Y en ese salmo, como lo interpreta Jesús en ese momento, dice, no, el Mesías no viene como hijo de David. Está discutiendo con las concepciones mesiánicas de Jerusalén, de Judea, ¿sí? Del sur, ¿no? Y fíjense cómo termina Marcos. Gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Por qué? Porque Marcos es un evangelio del norte, ¿sí? Cuando uno dice, según Marcos, Jesús, ¿dónde nació? No sé. Pero sí nos hace acordar que Jesús era del norte, de Nazaret, de la zona de Galilea. ¿Sí? Entonces, hasta nos pone esta cuestión en el versículo 37 que dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, como diciendo, no estaba muy de acuerdo con la cuestión mesiánica que había en el sur, que decía que el hijo de David iba a ser, porque iba a ser un descendiente de David, el que iba a ser el Mesías. Fíjense que esto es algo que nosotros damos por supuesto. Pablo tenía también mucho esta idea, ¿no? La simiente de David, ¿no? En Romanos. Y bueno, Marcos no va a estar muy de acuerdo con esto. ¿Mm? Esperen que no me hace caso. Ahí está. Sigo un poquito más. Fíjense cómo en el Evangelio de Marcos, cuando se cuenta la historia en que Jesús entra a Jerusalén, y cómo la va a contar Juan. Vamos a ver un poquito. Dice Marcos 11, 8 al 10. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana, en las alturas. Cuando Juan cuenta este mismo relato, dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjense que ustedes podrán notar una diferencia muy interesante entre lo que gritan unos y otros. Primero la procedencia de los que gritan. Los que gritan en Marcos, dice, los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, no sabemos bien quiénes eran estos, ¿eh? Pero en Marcos lo reconocen como el que trae el reino de nuestro padre David. Cuando Juan cuenta esto, ¿sí? Y dice que había grandes multitudes que habían venido a la fiesta, es decir, los que hacían una migración, una peregrinación, ¿sí? A, por ejemplo, la fiesta de las Pascuas que se hacía ahí en Jerusalén. Esos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El Rey de Israel es el Rey del norte. Acuérdense que la denominación Israel estaba para el norte, ¿sí? Y la denominación Judá estaba para el sur. Y acá estamos viendo que hay una discusión. Este que está entrando en Jerusalén, ¿quién es? ¿El que trae el reino de David, una expectativa mesiánica del sur, diría Marcos? ¿O el que trae el reino del norte, diría Juan? Fíjense cómo nosotros, al alejar los textos, podemos encontrar estas diferentes visiones sobre Jesús, ¿no? Sobre las expectativas mesiánicas que había en esa época de Jesús, ¿no?
Pero cuando uno camina un poquito más, Juan aparece como el referente de unos mesianismos que muchas veces en la iglesia lo hemos olvidado. Fíjense lo que dice Juan 4, 40 al 45. En Juan 4, Jesús estuvo conversando con la mujer samaritana. Si ustedes prestan atención, la mujer samaritana es prácticamente la primera en el Evangelio de Juan, es la que lo reconoce a Jesús como el Mesías. Mientras en Marcos, Mateo y Lucas es Pedro el que dice, tú eres el Mesías, en Juan, la primera que lo reconoce como Mesías es una mujer y samaritana. El segundo reconocimiento de Jesús como Mesías es de una comunidad samaritana, también en Juan 4. Y viene este texto. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra, en Samaria. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Capítulo 4 de Juan, ya hay una declaración comunitaria de que Jesús es el Salvador del mundo. Jesús murió y resucitó para darse cuenta a esta gente de que era el Salvador del mundo, no hacía falta. Porque en la concepción mesiánica de esta tradición samaritana del norte, el Mesías no era necesario que fuera muerto y luego resucitara para mostrarse y para actuar salvíficamente. Esto lo dice Juan 1. Juan 1 dice, el Logos hizo carne, y esa encarnación es la que trae la salvación. Porque trae la luz, que lucha contra las tinieblas no permanecen, y los que reconocen esa luz son llamados hijos de Dios. Esa es la salvación. Eso es otro concepto mesiánico. Y sigue Juan diciendo, pasados los 2 días, salió de allí para Galilea. Es decir, él estaba en Jerusalén, en el sur, pasó por Samaria, se encuentra con la mujer samaritana, y dice, se queda, los galileos le dicen, quédate 2 días más, y después dice, se quedó 2 días, y luego sigue hacia el norte, hacia Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Luego, cuando entró en Galilea, los galileos lo recibieron, ya que habían visto cuántas cosas habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Cuando uno lee esto en Mateo, Marcos, Jesús pronuncia este dicho, un profeta, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Esto que lo conocemos, que lo usamos mucho hasta el día de hoy también, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Pero Jesús, en los otros evangelios, este dicho lo dice en Nazaret, en el norte, en Galilea. Acá lo está diciendo en Samaria. Fíjense cómo este cambio, ¿sí?, de lugar del dicho cambia muchas cosas. ¿Cuál es la tierra de Jesús? Entonces, acá pareciera ser que es Samaria. ¿Sí? Y cuando llega a Galilea, los galileos lo recibieron, porque habían visto lo que había hecho. Cuando Marcos cuenta que lo reciben los galileos, dice que en Galilea no pudo hacer demasiado porque no creían en él. Juan 8, en Juan hay varios de estos, yo solamente les cito 2, ¿no? Pero dice, Juan 8 está discutiendo Jesús con los escribas, una vez más. Respondieron los judíos y le dijeron, en el Evangelio de Juan, judíos no refiere a lo religioso, judío refiere a lo regional, ¿no?, de Judea. Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, más bien honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Nunca dice Jesús, yo no soy samaritano. ¿No? Le dicen como 2 cosas negativas para los del sur. Primera cosa negativa, sos samaritano.
Segunda cosa negativa, tenés un demonio. Jesús, ¿qué dice? Te voy a responder la segunda, no tengo un demonio. Lo demás lo acepto, no tengo problema. ¿No? O sea, cuando retruca, por decirlo así, la retruca la segunda, la del samaritano, la del demonio. ¿Mm? Hay otras más, ¿sí? Con la comunidad, la primera que vimos, esta de Juan 4, fíjense que Juan va a decir que la primer comunidad que cree en Jesús es una comunidad samaritana, cosa que a Lucas no le hace ni 5 de gracia. Porque en Lucas, en el libro de Hechos, es Felipe el que, vamos a decir, lleva la palabra a Samaria. ¿Mm? No es Samaria misma la que cree en Jesús. Después que Jesús muere y resucita, es Felipe el que lleva el testimonio de Jesús y en el que empiezan a creer los samaritanos. ¿Sí? Juan eso lo va a discutir, la comunidad juanina. Lo va a discutir y va a decir, la comunidad juanina samaritana es la primera que cree en Jesús. ¿No? Y por el testimonio de esta mujer. Yo les conté recién, o estuvimos viendo muy simple y sencillamente, no muy sintéticamente, esto lógicamente bastante más complejo, pero como para empezar a ver que los mesías podían ser del norte o podían ser del sur. ¿No? Y podían ser del norte con algunas convicciones sociales y políticas, y con alguna forma de salvar también. Esto es muy interesante. Los mesías del norte tendían a salvar de una forma, los mesías del sur de otra. Los mesías del norte tenían algunas costumbres, los mesías no, las ideas mesiánicas, ¿no? Lo que se esperaba de los mesías del norte. Y los del sur tenían otras. Ahora, si uno empieza como a abrir también los abanicos, uno podía encontrar mesías en el primer siglo, o expectativas mesiánicas, esperanzas mesiánicas, que venían desde diferentes lugares en la tradición. ¿Sí? Había mesías que se esperaban viniendo a partir o con un marco real. ¿Mm? Real en cuanto a rey, no en cuanto a verdadero, sino en cuanto a rey, ¿no? Que esto venía mucho uno lo puede ver en los salmos de entronización, ¿no? Que eran salmos, eran canciones, como todo, digamos, los salmos, muchos de los contextos vitales de los salmos eran canciones que se hacían cuando un rey asumía el poder. Y se le cantaba al rey, te recordamos que Dios es Dios y que vos sos su hijo, no sos Dios. No le decían, no sos Dios, pero decían que vos sos su hijo, vos sos su ungido, es decir, su Mesías. ¿Sí? Pero en cierta forma le estaban recordando quién es Dios y quién es el Mesías, el ungido. Cuando ese texto salmo deja de usarse como contexto vital para la ascensión de un rey, pasa a ser mesianizado, ¿no? Pasa a ser recordado, releído, recantado como una esperanza de un nuevo rey. ¿No? Alguien que va a venir como un nuevo rey, nos va a gobernar con cetro, va a poner a la gente a sus pies, etcétera, etcétera. ¿No? El Salmo 2 o el Salmo 110 aparecen dentro de esta línea, ¿no? Había otros que no, esperaban al Mesías no como un rey, sino más bien como un sacerdote. ¿No? Estaba toda la tradición sacerdotal, en donde se esperaba que el nuevo Mesías apareciera como alguien que volviera a establecer los rituales, volviera a establecer la pureza del pueblo, ¿eh? Y había todo, bueno, habían diferentes líneas, ¿no? También, pero, digamos, ya no era un rey, ¿no? Sino un sacerdote. Y habían otros
que habían mezclado las dos. Más que mezclado, las habían juntado, ¿no? Entonces, iba a ser un Mesías que iba a llegar como un rey y como sacerdote. Había algunas tendencias que decían que iba a ser uno solo, rey y sacerdote, y había tendencias que esperaban un rey junto con un sacerdote. ¿Mm? Hay una figura que aparece muy fuerte, que uno la puede ver en la carta a los Hebreos, ¿Mm? Es Melquisedec. Melquisedec aparece en Génesis, y es un personaje que aparece y desaparece en 5 o 6 versículos. Y ese personaje es de tal fuerza en Génesis que hace que Abraham le rinda culto y le dé el diezmo. ¿Mm? Cuando Hebreos lee, no lee Génesis, lee un salmo que ya había hecho de Melquisedec una expectativa mesiánica. ¿Mm? Entonces, en los salmos ya se esperaba y se cantaba un Mesías como Melquisedec. Hubo 2 tradiciones muy fuertes, una en Qumran, una comunidad que se separó y que fue a vivir al desierto, ¿no? Los textos de Qumran, los rollos del Mar Muerto, por ahí han escuchado, ¿sí? Que esperaba a alguien como Melquisedec. Pero ese Mesías esperado como un nuevo Melquisedec también aparece en la carta, nuestra carta canónica, ¿no? Nuestra carta a los Hebreos. Fíjense que una de las cosas bien interesantes que dice de Melquisedec, esta tradición mesiánica, es que Melquisedec, una de las grandezas que tenía Melquisedec, uno de los valores por los cuales se podía ver que era un Mesías, es que no tenía genealogía. No se conocía su padre o su madre. Y el texto dice, no tiene genealogía. Y eso nos muestra su mesianismo. Y Jesús es como Melquisedec, va a decir la carta a los Hebreos. No tiene genealogía. Y uno dice, pero y entonces Mateo y Marcos, que se preocupan en hacer una genealogía, bueno, acá hay 2 tradiciones mesiánicas diferentes. Para algunas tradiciones era necesario que el Mesías, uno pudiera ver la pertenencia a determinado pueblo, y para otras tradiciones mesiánicas era necesario que ese Mesías apareciera sin genealogía, sin padre ni madre. ¿Sí? Entonces fíjense cómo se empiezan a combinar, ¿no? A veces a combinar, hay veces que no se quieren encontrar. Otros mesianismos esperaban a un Mesías desde lo profético, es decir, que apareciera siendo un nuevo profeta. Uno de los profetas muy populares era Eliseo, Elías. ¿Y dónde lo vemos a esto? Bueno, cuando Jesús multiplica los panes, en realidad está haciendo lo mismo que hizo Eliseo. Eliseo trajo pocos panes, perdón, un servidor de Eliseo le trae pocos panes, y Eliseo le dice, repartilo con los profetas. Y el servidor le dice a Eliseo, mirá, esto no alcanza para todo. Y Eliseo le dice, repartilo, porque Dios dice, alcanzará y sobrará. Eliseo multiplica, ¿no? La multiplicación de los panes en Eliseo. ¿Qué hace Jesús? Se reúne, relee el texto, en vez de solamente a un grupo profético, amplía a la gente en general. ¿No? Extiende ese mesianismo, ¿sí? Más bien del norte, ese mesianismo, ¿no? Más reconocido en el norte. Había otras tendencias que venían desde lo apocalíptico, y yo creo que Jesús tenía mucho de esto. El único título profético que Jesús se asigna a sí mismo es Hijo del Hombre. Y esa es una expectativa mesiánica que nace que se va incubando en líneas proféticas para después
hacerse mesiánica totalmente en el libro de Daniel, uno de los primeros escritos apocalípticos más cerrados, digamos, ¿no? más apocalíptico como obra literaria. Y ahí aparece la figura de Hijo del Hombre, ¿sí? Y después hay otros mesianismos, ¿sí? Yo acá planteo algunos, pero después había otros. Y había relecturas de mesianismos. Hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? ¿Un rey nuevo? Bueno, para la expectativa mesiánica del sur, para los escribas, para los poderosos del sur, era un nuevo rey que iba a venir. Pero si ustedes se fijan, Hijo de David como título aparece en los evangelios para referirse a Jesús en boca de gente que le pide a Jesús un milagro. No le pide que gobierne, no le pide un milagro. Porque popularmente el hijo de David se había transformado de un rey poderoso en un sanador popular. Hay relatos en Flavio Josefo era un historiador del primer siglo, judío, que narra, hasta algunos también sorprendido, cuenta de algunos milagros en nombre del hijo de David. Pero no del hijo de David guerrero, sino el hijo de David como un sanador popular, ¿no? Fíjense que cuando los evangelios dicen hijo de David, es un ciego, en Mateo es la mujer cananea que viene a pedirle por su hija, ¿no? Entonces había habido como una transformación, ¿no? Que esto es lo que sucede muchas veces cuando alguien desde el poder propone una cuestión y popularmente se la transforma, ¿no? Cuando se la apropia, se la relee y se la transforma. Esto había sucedido con el hijo de David. Claro, exactamente, Bartimeo lo cura de su ceguera, ¿no? Y ahí le dice hijo de David, ¿sí? Bien, lo segundo, esto es lo primero. Es decir, lo primero que hicimos es alejar el texto, ¿no? Lo segundo, ¿qué es? Bueno, lo segundo es decir, ¿dónde estoy yo al leer el texto? Esto no siempre lo hacemos. Cuando uno lee el texto, teóricamente, si yo lo leo hijo de David, me quedé leyendo el chat, perdón. Si yo leo como varón un texto, debería encontrar algunas diferencias cuando lo lee alguien como mujer. Y debería encontrar algunas diferencias cuando lo lee alguien como diferentes sexualidades, con diferentes sexualidades. ¿Sí? Debería ser diferente si lo lee alguien de Europa a si lo lee alguien de Latinoamérica. ¿Sí? Porque nuestra posición al leer el texto también hace que encontremos en el texto diferentes cosas. Pongo como ejemplo, relato de Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, era notorio que Caín era negro. Y como negro, mató a Abel, que era blanco. El bueno, que adoraba bien a Dios, era blanco. El malo era de etnia negra. Esto era una lectura, pero que se daba por hecho, en algunos intérpretes del imperio inglés, ¿sí? De la época esclavista. Cuando hubo otros intérpretes ya afroamericanos que dijeron, no señor, el texto está mal leído. Los dos eran blancos, Caín y Abel. ¿Sí?
y el que mató era blanco. ¿Sí? Ustedes leen el texto y en ningún lado van a ver si era blanco o negro. Pero fíjense cómo al leer, unos y otros le ponían color al texto. ¿Sí? Cuando nosotros leemos, solemos, pensando mucho en la idea de Mesías, solemos hacer una simplificación que tiene que ver con que los judíos esperaban a un Mesías guerrero, y que por eso no pudieron reconocer a Jesús como Mesías, porque era un Mesías cristiano que traía la paz. Esta simplificación está tan lejos de todas las tradiciones mesiánicas que había, ¿sí?, que muestra nuestro lugar en la lectura, y no un proceso de alejamiento primero del texto. Yo creo que hasta el día de hoy esto lo decimos, ¿eh? No, lo que pasa es que los judíos esperaban a un Mesías guerrero, vengador, nacionalista, y Jesús era universalista, era pacífico, ¿no?, perdonaba, y por eso no lo pudieron reconocer. Cuando en realidad había diversas y varias tradiciones mesiánicas. Algunos reconocen a Jesús en algunas, otros en otras, grupos judíos, que lo reconocen como Mesías porque cumplía esas expectativas de Elías, de Eliseo, de hijo de David, pero el sanador, ¿no?, o de ese hijo de Jacob que iba a traer el agua de vida de un pozo, diría la mujer samaritana, ¿sí? Hay toda una construcción histórica de esto, obviamente, ¿no? Por ejemplo, hay quienes se asocian más a un Mesías y se paran en el Evangelio de Lucas. Ese Mesías que de chiquito le explica a todos, ¿no? Va al templo y le explica a los grandes intérpretes de la ley cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque el Mesías es un Mesías que nace sabiendo. Cuando uno lee Marcos es un Mesías que va aprendiendo, que no siempre tiene conocimiento de las cosas, que a veces no hace las cosas bien y las tiene que hacer de nuevo, ¿no? Y hubo toda una discusión en esto. Cuando uno empiece, ustedes fíjense, capaz que aquí entre nosotros mismos, hay algunos aquí o algunas que dicen, y yo me identifico más con un Mesías lucano que lo sabe todo, y yo más con uno de Marcos que va aprendiendo. Un Mesías juanino. En Juan, el Mesías, Jesús, lo sabe todo antes de que sucedan las cosas. Hay quienes ven el Mesías y su acto salvífico en la crucifixión y resurrección. Por lo tanto, es necesario que sea crucificado para que pueda resucitar y salvarnos. Y hay quienes ven en la encarnación el acto salvífico. Lo que nos salva es ese Dios que se hace carne y se mete en nuestra historia. Eso es lo que nos salva, lo que nos da luz, etc. Entonces son posiciones que tenemos hoy en día para acercarnos al texto, ¿sí? En cuanto al Mesías, siempre en cuanto al Mesías, ¿no? Y esto nos va a llevar a Mesías más celestiales o Mesías más humanos. Va a haber Mesías que van a ser omniscientes, celestialmente omniscientes, y otros que no, que van a tener frío, que van a tener hambre, que se van a enojar, que van a llorar, que se van a enamorar. Y hay otros que no. Pero esto pasó desde los evangelios mismos, y hoy lo tenemos como marcos de interpretación desde donde nos paramos a leer los textos.
¿Mm? Lo tercero, bueno, lo tercero es el diálogo. ¿Mm? Y ya con esto vamos cerrando. Y en esto quiero recordar una cosa, todo acto de interpretación debería ser un diálogo. ¿Mm? Nosotros como sociedad occidental tendemos a, así como hacemos análisis de sangre y queremos sacar la verdad del cuerpo humano, de lo que tenemos, hacemos lo mismo con los textos, ¿no? Cuando yo doy clases de métodos exegéticos, los alumnos, las alumnas siempre me preguntan, ¿y cómo sabemos si lo que hicimos está bien? Si la exégesis que hicimos nos hizo sacar la verdad que nos dice el texto. Y les digo, no es así. Vamos a dialogar con el texto. Lo vamos a alejar para que el texto sea el texto y para que nosotros estemos en otro lugar, que es el nuestro. Nos tenemos que, digamos, es una cuestión de honestidad y de humildad. De honestidad porque tengo que decir, yo soy esto, me guste, no me guste, lo que quiera, pero yo soy esto y lo leo desde aquí y no tengo otra forma de leer el texto. Pero también es una cuestión de humildad, porque no tengo que apropiarme del texto. El texto me tiene que transformar también. Yo interpreto el texto, pero el texto también me va a interpretar a mí. Nosotros por lo general queremos interpretar un texto. No, el texto, si el texto no me interpreta a mí, estoy haciendo violencia con ese texto, no estoy haciendo un diálogo, estoy haciendo un monólogo. Entonces, por eso tiene que estar esta tercera, ¿no? Este tercer momento, que es el de diálogo. Y cierro todo con la pregunta que habíamos arrancado. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Después de todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Yo diría, ¿qué Jesús? ¿Cuál de todos los Jesuses que encontramos en los textos bíblicos? Estamos hablando solamente de los textos canónicos, solamente. Después podemos hacer otra charla, si quieren, sobre textos paracanónicos, es decir, textos que no nos quedaron dentro del canon. Y después, ¿qué lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Primero, ¿qué Jesús? Después, ¿qué lugar? ¿Sí? Son dos preguntas que tenemos que hacer. La primera, ¿qué Jesús? Obedece a la idea de alejar el texto lo mejor posible. La segunda, a reconocer desde dónde yo estoy leyendo ese texto bíblico. Bueno, y cierro con esto entonces, y espero no haberme extendido demasiado. No sé si quieren que abramos a preguntas. Muy bueno, Pablo. Sí, creo que vendrían bien. La verdad es muy rico. Yo tengo una pregunta. En algún momento, cuando intercambiamos de hace unas semanas atrás cuál era el tema, a mí me atravesó en algún momento la masculinidad de Jesús, en el sentido de que no es la masculinidad que esperaban los judíos. ¿Cómo lo podríamos combinar con la hermenéutica que usaste sobre las expectativas mesiánicas? Porque ahí yo creo que hay trazos de análisis, podemos ver en los evangelios, cuando Jesús estaba en la cruz. Se lo ve impotente. Y el tema de la potencia en el ser humano, especialmente en el varón, es visto como representación masculina. No me voy a olvidar también de algunos trazos que está en el arte sobre lo que es Dios, un Dios mayor, de barba, de una virilidad absoluta, casi más Zeus que Dios Yahvé, y un Jesús derrotado, porque la cruz es derrota.
y las burlas, salvó a otros, que se salva a sí mismo. ¿Cómo puede ser que ahora termina ahí si decía de ayudar y se mostró fuerte y ahora débil? Eso de la debilidad y la fuerza en la masculinidad que hoy nos atraviesa, y cómo, con la hermenéutica e interpretación que usaste, ¿cómo podríamos entrelazar esas dos, el tema de las nuevas masculinidades, que fue un tema que algo queríamos meter hoy, pero la verdad que se me ocurrió porque es un tema muy interesante y yo creo que fue un motivo de reproche a Jesús? No sé qué opinás. Bien, mira, sí, está genial, la pregunta es profunda. Y digo, nos da para 2 capítulos más, pero sinteticemos. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es el ejercicio de alejar el texto. Y poder reconocer que en el judaísmo también habían otras masculinidades. ¿Mm? Es decir, cuando alejamos el texto y encontramos también otras masculinidades en el texto, ¿sí? Podemos ver que también habían algunos mesías, sobre todo, por ejemplo, los mesías que vienen de Isaías y los mesías que nosotros le llamamos del siervo sufriente, ¿no? Los mesías que vienen del siervo sufriente no son para nada mesías macho alfa, digamos, ¿no? O heteronormativos, ¿no es cierto? Son mesías sufridos, ¿sí? Y ahí estoy acordándome en estos momentos de otras masculinidades en esos mesías, en esas expectativas mesiánicas. Es decir, había gente que esperaba un mesías que tuviera otras masculinidades también, ¿no? Vos nombraste textos, sí, claro, hay textos que nos muestran a ese Jesús actuando también otras masculinidades. ¿Mm? Porque que Jesús se ponga a jugar con chicos, con niños, niñas, ¿no? Y los defienda, está diciendo que el orden patriarcal que ubica a los niños en el último lugar, digo, si yo siguiera el orden patriarcal que ubica a los niños en el último lugar, no podría hacerle upa a estos niños. Marcos 10. Jesús les hace upa a los niños y le dice a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no dejen de indignarse. Dice que los discípulos se indignaron. No, dejen, no, ya está. Y les hace upa, ¿no? Los abraza, cosa que también es otra masculinidad. ¿Eh? Cuando Mateo y Lucas cuentan ese mismo evento, ya Jesús no hace todo eso. Ya Jesús los mira de lejos, pone las manos de lejos y listo, pero nunca les va a hacer upa como le hace upa, ¿no? Nunca los va a alzar como los alza en Marcos. Es decir, también hay una discusión ahí que nos muestra diferentes formas de esperanza en el Mesías. Para Marcos ese Mesías puede hacer upa al nene, puede abrazarlo, ¿sí? Y para los otros no. Otra cuestión, el varón tiene que saberlo todo. ¿Mm? Los varones tenemos que explicar todo. No podemos, yo te voy a explicar todo, ¿sí? Yo no te voy a dejar sin explicarte nada, por eso soy varón y por eso lo sé todo. Y Jesús se da vuelta y dice, ¿quién me tocó el manto? Pero estás viendo que está todo lleno de gente, ¿cómo vas a preguntar esto? No, pero alguien me tocó el manto. Me di cuenta que un poder salió, pero si sos varón y todo, vos tenés que saber, no podés hacer esa pregunta. ¿Mm? Tenés que darte vuelta y decir, vos, mujer,
me tocaste el manto. Cuando empiezan las interpretaciones dice, pero Jesús estaba probando a la mujer, quería saber a ver si... Eso corre desde nuestro lugar de interpretación. Por eso hay que alejar el texto. Y encontrar ese Jesús que sintió que le tironeaban el manto y que salía un poder, algo le pasó ahí, que no sabía qué pasaba ahí. Entonces, la última cena en Juan, es genial, ¿no? Jesús tocándole los pies a los discípulos. ¿Qué hacemos nosotros? Como eso no nos aguantamos eso. ¿Cómo que un hombre le va a estar tocando los pies a otro hombre? ¿Qué le dice Pedro? Vos ni me toqué a mí, ¿no? Como no nos aguantamos eso, hacemos una explicación de que eso hacían los esclavos, para qué, entonces Jesús se está poniendo como esclavo. Bueno, el texto dice que le acarició los pies. ¿No? Y por eso Pedro se sintió nervioso. ¿Sí? Yo no sé si vamos a nuestras iglesias hoy y queremos hacer lo mismo, pero en serio, ¿no? Tocarnos los pies. ¿Sí? Entonces, esas masculinidades también están mostrando expectativas mesiánicas. ¿Sí? Que, digamos, también había masculinidades hegemónicas, es decir, que establecían criterios, que hacían leyes, eso sin duda, claro, no lo vamos a negar, ¿no? Pero que habían otras formas de vivencia de las masculinidades, uno las puede encontrar también en los textos bíblicos. ¿No? Ahora no sé, se me ocurren estas como para arrancar nomás, ¿no? ¿Quieren una más? En Marcos, Jesús se va a bautizar con Juan el Bautista. Eso es tremendo, es un escándalo. ¿Por qué? Porque Jesús va a que lo bauticen para perdón de los pecados. ¿El Mesías pecó? ¿Cómo que el Mesías pecó? ¿Cómo que el Mesías va a que lo bautice Juan el Bautista para que reciba el perdón de los pecados? No. Mateo eso lo corrige, entre comillas. No, ¿qué dice Juan el Bautista? ¿Cómo yo te voy a bautizar a vos? No. Mateo dice, bueno, no, deja para que se cumpla toda justicia, pero Marcos no, va directamente y se bautiza. ¿Sí? Si es un varón, ¿por qué se va a ir a bautizar si él es el Mesías? ¿Por qué necesita del otro para que lo ayude a salir de algo? ¿Mm? Bien, bueno, no sé, por ahí se puede caminar, hay bastante más, ¿no? También, pero... y estuvimos solo con los evangelios. Cuando uno se mete, por ejemplo, en Apocalipsis, que Apocalipsis es otra idea mesiánica de Jesús, Jesús es un corderito. Pero hay un momento de transformación que es genial. En el capítulo 4, ¿sí? 4 o 5, no me acuerdo ahora bien, en donde hay uno que dice, ¿quién nos va a salvar de esto? ¿Quién nos va a dar la visión de lo que está pasando? ¿Quién va a abrir los rollos? ¿No? Los 7 rollos, ¿quién va a sacar los 7 sellos para explicarnos? Y aparece dice, el león de Judá. El león de Judá triunfó. ¿No? Esto escucha el visionario, que le dicen el león de Judá.
Claro, un león es el que nos va a salvar, poderoso, fuerte, grande. Cuando ese visionario se da vuelta para ver al león de Judá, se encuentra con un corderito degollado. ¿No? Que yo siempre digo, debe haber puesto la mirada así como para ver al león allá, y tuvo que bajar la mirada para encontrarse con un corderito degollado. ¿No? Entonces, ahí uno dice, no es el león de Judá, y fíjense que estamos hablando de la tradición del sur de Judá. Una vez más, las tradiciones del sur no eran muy queridas por mucha gente, que después son las que hemos asumido nosotros, pero no eran muy queridas por mucha gente. Es un corderito, ¿sí? Sí, tal cual, hay distintas tradiciones en los textos bíblicos, definitivamente. Sí, sí. El tema es cuando queremos unificarlas. ¿Mm? Que ahí hacemos un acto de violencia hacia los textos también, ¿no? Porque siempre al querer unificarlas, las unificamos desde determinado lugar y no confesamos cuál es ese lugar. ¿Eh? Entonces, cuando decimos, bueno, personalmente yo creo que los textos sí, hay diferentes tradiciones, y gracias a Dios han quedado una gran cantidad de tradiciones en lo que es nuestro canon. Otras se perdieron, pero han quedado varias, ¿no? Y esa variedad de tradiciones surge como una reacción a un intento de hacer un canon mucho más pequeño. En el año 150 más o menos, un tal Marción decide recortar el canon a Lucas, Hechos y algunas cartas paulinas. Todo lo demás, como era muy judío para su visión, lo saca. El canon nuestro es casi una reacción a ese canon totalmente recortado. ¿No? O sea, nos quedó un canon chiquito, a mí me gustaría que hubieran quedado más libros también, ¿no? Pero bueno, era más chiquito todavía. Marción tenía una idea mesiánica antijudía. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Por eso todo lo que... Hoy tenemos lecturas así también, todo lo que habla de lo que ve en el texto bíblico una superación del judaísmo por parte del cristianismo, y hay un problema ahí. ¿No? Hay un problema también. Porque es pararnos desde determinado lugar, ¿sí? Y decir, en el texto bíblico se ve la superación de la tradición judía por parte del cristianismo. Y eso en el texto bíblico no se encuentra. ¿Mm? El Imperio Romano, versión Constantino, ¿qué visión tiene del Cristo o Mesías? Y ahí hay varias, ahí se da sobre todo una discusión muy fuerte en el Imperio Constantino, que después se hacen sínodos, ¿no? Sí, sínodos, no me acuerdo el nombre ahora, para ver la naturaleza de Cristo, ¿no? El tema de la Trinidad aparece en este tiempo, claro, ¿no? Aparece en este tiempo. Muy discutido si Constantino, aparece todo el tema de, bueno, son tres naturalezas, claro, el Atanasio, sí, sí, digamos, son tres naturalezas diferentes, es una misma naturaleza, ¿no? La que prevalece, no, va la idea de que eran, esto también nos dice el mesianismo, ¿no? Era
Dios que crea al Mesías y que luego se crea al Espíritu Santo. ¿Mm? Y la otra idea es, no, son todos de una misma naturaleza, de una misma esencia. ¿Mm? La que triunfan es una homoiousios, una misma esencia, tal cual. La que triunfa ahí es la del homoiousios. Habría que ver por qué a Constantino le interesaba que triunfara esa. Yo he escuchado interpretaciones que dicen que lo de la idea de la Trinidad como una misma esencia es, digamos, más solidaria, ¿sí? Más, sí, horizontal que una jerarquización. Hay otras teorías que van a decir, bueno, sí, está bien, pero lo que está diciendo es que las tres, ¿sí?, son una misma esencia, pero son las tres que gobiernan. El resto del pueblo es otra esencia. Entonces, algunas líneas dicen, por eso ganó la homoiousios. Le convenía a Constantino, es decir, los que gobiernan tenemos una misma esencia, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos los demás son otra cosa, son creación. Claro, unifican el estrato gobernante en una homoiousios, una misma esencia, y unifica al estrato gobernado con otra esencia. ¿No? Ahí hay diferentes posturas. Evidentemente Constantino tenía mucha preocupación y tuvo que, porque fue un momento donde había que definir la persona de Cristo. Y las ideas mesiánicas yo creo que tuvieron mucho que ver con traducidas al lenguaje griego, porque acá se ve la articulación, lo interesante de una articulación de una idea semita traducida a una idea griega, que ellos tenían un concepto totalmente distinto de Dios, que no podía sufrir, que no podía cambiar, inmutable, la inmutabilidad, el Dios inmóvil de Aristóteles. ¿Cómo traducir un concepto semítico y articularlo al lenguaje griego, ¿no? Porque es todo un tema esto de la inculturación, la misión y cómo se inculturiza, digamos, los conceptos que vienen de otro pueblo con el ropaje semítico al ropaje griego. Es muy interesante porque, bueno, los griegos tenían un concepto totalmente distinto de Dios. Por ende, iban a tener un concepto totalmente de Mesías distinto al judaísmo, ¿no? Y es el gran dilema, porque Constantino políticamente se encuentra con un imperio no devastado, pero sí bastante disperso, y tenía que unificarlo. Una manera era unificar contra el arrianismo las ideas de un Jesús de la misma esencia con Dios. Evidentemente, políticamente tuvo mucho que ver Constantino. Y anécdota muy risueña, muy argentina. El primer secretario de ese concilio, ¿de dónde venía? De Tarsis, de España. ¿Ah, sí? Sí. Yo no recuerdo el nombre, pero está en las clases que daba de sistemática Alejandro Sorcín en CEDET, lo mencionó, yo jamás me voy a olvidar porque era muy risueño. Venía de España, el primer secretario del Gran Concilio, si no contamos el Concilio de Jerusalén, cuando fue convocado por los apóstoles, ¿no? Ese es otro tema ahí también. Muy interesante el concilio que figura en Hechos. Tal vez me estoy yendo del tema. No, pero vos mencionás el tema del idioma. Y los evangelios fueron escritos en griego, ¿no? O sea que ya en ese momento había que pensar, o sea, ¿qué idioma hablaba Jesús? ¿No? Porque ahí ya tenés una mezcla
¿sí? Tenés latín como idioma oficial, tenés griego como idioma hasta, si se quiere, residual de uno de los imperios, y tenés arameo como idioma todavía residual de otro de los imperios. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿y el hebreo? Y el hebreo tenés el arameo, digamos, que es el que se leía en las sinagogas. ¿No? ¿Qué se leía en la sinagoga? Un targumín. ¿Qué era un targumín? Era la escritura traducida al arameo, traducida, interpretada al arameo. ¿Sí? Pero nuestros evangelios ya están en griego. Ya hay griego ahí, entonces cuando Juan en el Evangelio tiene que decir qué significa Cristo, tiene que decir Mesías, ¿no? O cuando en el Evangelio de Juan ya hay muchas palabras que tienen que explicar que rabí significa maestro, que Gólgota significa calavera, ¿no? Entonces ya vemos que en ese Evangelio había todo un tema, ni hablar de cómo Juan 1 nos habla del logos, ¿no? En el principio era el logos, la palabra o el verbo o la acción, y eso es filosofía griega, ¿no? En el Evangelio de Juan, que está tratando de entender la divinidad y esto en una idea de logos. Y ahí a mí me parece que habían diferentes filosofías griegas también, porque había una filosofía griega de un dios estático, inmutable, ¿no? Pero habían filosofías del devenir, digamos, de Heráclito. El ser era algo que pasaba, ¿no? Que nunca era el mismo. Entonces, habían diferentes filosofías griegas también, ¿no? Claro, exactamente. Claro, sí, 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 sí. Porque cuando uno ve el logos de Juan 1, ¿sí? Ya ahí uno puede ver que ahí no está Parménides con un ser estático. Si el logo se hace carne y entra a andar en la historia de la humanidad, ¿no? Ahí hay un ser, un Dios que se mueve, ¿no? Más difícil por ahí de pensar, y después tenemos que también recordar que viene toda la cultura mesopotámica. Hubo una parte del pueblo que estuvo en la Mesopotamia, en exilio, Babilonia. ¿Mm? Entonces, algo se trajo también, que básicamente lo que se trajo fueron las ideas mesiánicas del sur, de Judá. ¿No? Entre otras cosas, digo, pero... ¿Alguna pregunta? Porque la verdad que está muy interesante. Yo tengo muchas más. No quiero copar ni formar porque la verdad que es un tema que es tan vasto que a uno le queda, digamos, el acercarse o alejarse del texto como metodología interpretativa, porque es atravesado también. Yo por eso combiné las masculinidades, porque estamos atravesados por sentimientos y estamos asistiendo a una pérdida de una idea que teníamos de varón, que yo recuerdo a veces cómo cantábamos en los inicios de nuestra comunidad acá en Templo de Vida en 1976. En las afueras de la ciudad hay un varón es el varón de Judá, una ideología principesca, más medieval que judaica o semita, pero nos venía a la mente. Es el príncipe, el varón de Judá. Claro, el león tenía que estar, es la fuerza, lo todopoderoso. Y cierta virilidad transmitía eso.
Y obviamente que el varón, el que era masculino, debía identificarse con esa idea. Hoy está derrumbándose esa idea, incluso de un Jesús masculino presentado así como un príncipe todopoderoso. Muchos de los textos del Evangelio, como vos has comentado, porque muchas de nuestras ideas nos ayudan a romperla también, acompaña, por eso necesitamos acompañar con nuevas hermenéuticas o incluso la teología de la sospecha feminista, porque sin duda Jesús rompió y entró en conflicto con la sociedad patriarcal de su, y transmitió otra idea mesiánica, y ahí rompió ciertas ideas. Por eso es muy interesante con el tema de las nuevas masculinidades, yo lo combino mucho porque creo que estamos atravesados hoy justamente por este tema que es tan vasto que no terminamos más. Cada vez que nos ponemos a hablar, no terminamos más porque, claro, estamos revisando la base misma de cómo recibimos el ropaje de la conversión al Evangelio de Cristo viniendo de otras culturas religiosas. Yo por lo menos no tengo el fenómeno de conversión porque nací en una familia, pero hay otros que sí, y también tenemos que acompañar esos procesos porque a veces aprendimos todos ciertos clichés o modelos de un Jesús que ahora nos damos cuenta que tenemos que sacar, pero porque también nos vemos a nosotros mismos, construidos con una masculinidad a ese estilo que nos imaginamos. Por eso es tan vasto esto y necesitamos mucho acompañamiento. Bueno, sí, sí, sin duda, sí. Creo también que esto de las masculinidades, yo por lo menos cuando trato de analizar cuestiones de género, trato de cruzarlas con otras herramientas o con otras perspectivas. Porque si uno solamente utiliza una perspectiva, me parece que puede, pongo un ejemplo, toda la cuestión de género, de feminismo, hay que cruzarla, para mi modo de ver, con la cuestión económica y con la cuestión étnica. No es lo mismo un feminismo o una pregunta de género mezclada, ¿sí?, con la categoría de clase social, que es sin mezclar con la categoría de clase social. Entonces yo cuando hablo de feminismo también tengo que, o de nuevas masculinidades, tengo que agregar economía, tengo que agregar etnias, ¿sí? Tengo que agregar clase social, ¿sí? Porque si yo solamente hablo de género y no pongo la clase social, puedo estar tapando, ¿sí?, algunas opresiones que se dan en la clase social. O al revés, si solamente hablo de clase social, pero no lo cruzo con género, puedo estar tapando opresiones que se dan en el marco de género. Entonces, estos cruces, hoy es necesario que los hagamos. Sumo lo que hoy está siendo urgente, que es la perspectiva ecológica. Yo no puedo dejar de hablar de masculinidades sin pensar cómo estas masculinidades, o cómo esta masculinidad normativa, heteronormativa de hoy, ha producido un sistema económico. Y cómo ese sistema económico ha producido un caos ecológico. Entonces, ¿qué vinculación tiene el caos ecológico, económico y la masculinidad heteronormativa? Yo tengo que poder cruzar eso.
porque si no lo cruzo voy a estar tapando las otras opresiones. ¿Eh? Si yo quiero hablar, por poner un tema actual, si yo quiero hablar del etiquetado de alimentos, mi pregunta sería, ¿qué relación tiene el etiquetado de alimentos con las nuevas masculinidades? Ninguna. Bueno, encontrémosla. ¿Dónde hay una cuestión? Porque nosotros vemos, la cuestión económica es como que estamos muy acostumbrados, ¿no? No, porque hay empresas que no quieren que esto suceda. Está bien, eso lo encontramos. Bien, crucemos a ver dónde encontramos con las nuevas masculinidades o con la falta de nuevas masculinidades. ¿Hay una lectura de género ahí posible en el etiquetado frontal de alimentos? No, de ninguna manera. Bueno, sí, yo creo que sí hay que buscarla. ¿No? Entonces, ahí es donde, cuando uno se para a leer el texto, tiene que decir, bueno, yo me estoy parando desde este lugar de género, pero también pertenezco a esta clase social. Y vivo en una mega ciudad, no vivo en un espacio urbano. Perdón, no vivo en un espacio rural. Y eso va a influir también en mi lectura del texto. ¿No? Y tengo determinada edad, porque también hay una cuestión que tenemos que cruzar con las edades. ¿No? La cuestión etaria a veces la dejamos de lado. Y hay que ponerle en el texto también. Yo no leí en el texto, lo leo de una forma cuando tengo 15 años y otra forma cuando tengo 80. No es ni más válida una ni la otra, pero tengo que cruzarla. Entonces ahí hay que, lo de nuevas masculinidades, hay que, me parece, para mi gusto, hay que cruzarlas con otros elementos, ¿sí? que ayuden a que no dejemos, no ocultemos, ¿no? Opresiones sociales, opresiones étnicas, opresiones, etc. Cuando nosotros hablábamos con el pueblo com sobre género, no es lo mismo que hablemos con pueblos blancos sobre género. Porque si no les vamos a imponer un criterio de género que es de la cultura blanca, a veces de clases altas, ¿no? Y eso tenemos que dejar y escuchar y dialogar, ¿sí? Que es lo mismo que me dicen, bueno, pero en la Biblia ¿el casamiento en qué clase social? ¿No? Porque el casamiento en la Biblia estaba en algunas clases sociales, en otras no, se juntaban, ¿no? Entonces, ahí yo si no cruzo, me pierdo o oculto otros lugares. ¿No? Y vuelvo a esto, hoy en día el tema ecológico es un vector que tenemos que cruzar, es una perspectiva que no podemos dejar de lado, es urgente, no nos queda otra, queda muy poco tiempo. Sí, da para... Sí. Oh, cuántos temas estamos atravesados, más que nunca. Yo espero por más preguntas, no sé tus tiempos, vos comenzás un curso ahora dentro de una hora, media hora, 40 minutos, por lo que vi en los flyers tuyos que publicás. Pablo, no. No. Pero no sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Porque a mí me gustaría seguir unos minutos más si vos predisponés lo mismo, unos minutos más si es de tu desagrado, decime por favor, no quiero abusar de tu tiempo, porque la verdad que ha sido exponencial tu charla, nos abre horizontes de fe realmente. Yo tengo varias preguntas más, pero no quiero copar. Vamos, que si se no, me iría animen. también con las preguntas Que se animen los demás o las demás, a lo mejor escribiéndolas.
No hay preguntas buenas o preguntas malas, tampoco eso siempre. No como pregunta, pero me pareció excelente aterrizar, digamos, ¿no? La lectura, y obviamente eso nos lleva a una interpretación mucho más acotada. Me encantó, se acopla, me decís. Me gustó mucho, Pablo, la ponencia, la charla, el conversatorio. Realmente el hecho de poder alejarnos, ¿sí?, del texto, dejar de personalizarlo en la lectura, sino que ver y contextualizarlo, es tan necesario. Es tan necesario esta ubicación en el tiempo, en eso, en el género, en los espacios, en el lugar que estamos. Eso no debe ser una condición de interpretación, sino que abrir mucho más la cabeza, abrir la mirada e incluir, incluir. Decía que tal cual, que bien, me encantó la reflexión de incluir, sí. Y lo va a hacer más acotado, tenés razón, sí, sí. Acotado vos decís el análisis, ¿no? Sí. Sí, analizamos, interpretamos desde esta parcialidad, digamos, ¿no? Y obviamente nos empezamos a convertir en jueces hasta de la palabra, hasta de la historia. Sí, termina siendo un acto de humildad. El ejercicio de leer la Biblia tiene que ser un acto de humildad, ¿no? Y en ese acto de humildad uno dice, bueno, el que está leyendo soy yo, o la que está leyendo soy yo. Y bueno, voy a leer, es mi lectura, ¿no? Y eso para mí es un acto de humildad. Y es, por un lado, un acto de humildad, y por otro lado es momentáneo, ¿no? Tengo esta interpretación en este momento, en este lugar, en esta etapa de mi vida. Mañana, el de enfrente, la de enfrente, puede ser otra. ¿Sí? Cuando yo pretendo que mi interpretación se traslade en el tiempo como la interpretación, sucede que esa interpretación quiero que sea más sagrada que el texto mismo. Por eso hay veces que entran las discusiones entre diferentes movimientos religiosos, porque la interpretación se volvió más sagrada que el texto mismo. Entonces, ahí es donde me parece que está bueno esto de decir, bueno, lo mío es acotado, muy acotado, como lo de todas las personas, ¿no? Y me parece que ahí es donde se activa la fuerza del Espíritu Santo. Porque la fuerza del Espíritu Santo ahí es la que nos recuerda, nos permite que la cosa sea fluida, dinámica. Hoy el Espíritu Santo sopló por acá, mañana por allá, mañana por allá, ¿no? Entonces, si yo quiero retener mi interpretación, y capaz que le estoy, o sea, no la voy a poder retener porque el Espíritu Santo es más fuerte que yo, obviamente, pero me voy a creer que puedo retenerla. ¿No? Así que lo de acotado me gustó. Sí, animarnos a que nuestras explicaciones y eso sean acotadas. Eso es algo hermoso, es algo sumamente vivificante, ¿no?
Después de todo, cuando nos comemos un chocolate es algo acotado, ¿no? Lo disfrutamos ahí, nos hace bien ahí, y se acabó el chocolate y listo, ya está. Pero, ¿no? Claro, sí, sí. El fundamentalismo trabaja sobre ese texto, sí, sí, sí. De la relación varón-mujer. Sí. Hay otras interpretaciones que dicen, sí, está bien, eso fue el paraíso. Pero ya no estamos en el paraíso, ¿no? Cuando era el paraíso habrá sido así. Dios nos sacó del paraíso y nos hizo seres humanos con cultura. Nos tuvimos que vestir, tuvimos que salir a trabajar, nos hizo recordar que no éramos dioses. Bueno, a partir de ahí, entonces cuando volvamos al paraíso veremos. Ahora no estamos en el paraíso. El texto bíblico ese no es un texto de castigo. Nos recuerda que es un texto que nos recuerda que somos seres humanos y como seres humanos nos tuvimos que vestir. Y el vestido es parte de lo que es la cultura, ¿no? Entonces, bueno, y nos recuerda que no somos dioses, ¿no? El dolor de parir, el dolor de trabajar, el trabajo nos recuerda que no somos dioses. Entonces, bueno, la relación varón-mujer, que bueno, ahí hay también diferentes teorías, ¿no? Porque Adam significa tierra, ¿no? Podríamos decir que lo primero que crea Dios es a tierra, ¿no? A tierra, creó a tierra. Adam, Adamá. Gracias, Mónica, por la perspectiva de nuestras interpretaciones acotadas. Hay no sé si ustedes por ahí van a leer, ¿cómo se llama? Lectura bíblica contextual, ¿no? Hay lecturas bíblicas contextuales. A lo que a mí siempre me saltó la pregunta, ¿hay lecturas bíblicas no contextuales? ¿No? O teología contextual. ¿Hay teología que no sea contextual? ¿No? Porque por ahí nos puede pasar que asumimos que la teología que nos vino de Europa, de los reformadores, es la teología. Y las otras que se hacen en India, en África, en América Latina, son contextuales, porque toman, porque se hacen desde el contexto. Que se hicieron en Europa, que se hicieron desde el cielo, que fueron reveladas. Entonces, la idea de teología contextual, y a mí me parece que es así, no hay otra forma de hacer teología, ¿no? Pensando en esto de lo acotado que decía recién Mónica, ¿no? Podríamos decir en vez de contextual, teologías acotadas. Ese sería el próximo libro, teologías acotadas. Claro. Bueno, sería otro motivo de charla, Paul Ricoeur, ¿no? Sí. No creo que, en lo que puse en el chat, porque esto está grabado, si no el silencio no se va a interpretar cuando hablamos. Paul Ricoeur puso el dedo en la llaga, digamos. Podríamos decir, parafraseándolo, él nos quiere decir que como vos explicabas, toda teología tiene su contexto, nace
eso justamente cuando las iglesias fundamentalistas son ¿cómo podríamos expresar? Son retadas en un desafío a admitir que hay teología contextual y choca con sus interpretaciones, de las interpretaciones que tienen ya sólidamente armadas, lógicamente el vocabulario, que termina siendo un poco rompehueso, un poco molesto, pero nos va liberando de esas falsas interpretaciones que hubo, que se absolutizaron, justamente. Porque como comentabas, la interpretación que se hizo alguna vez no termina siendo mi interpretación, es la interpretación que vos tenés que tener. Por eso parte de un autoritarismo interpretativo, digamos, cuasi eclesiástico. Esta es la lectura. Y bueno, por eso están los métodos exegéticos, como comentaba, alejarse, acercarse al texto, con qué método el narrativo, el semiótico, lingüístico, estructural, histórico-crítico, como simple creyente, porque está la lectura simple también, hay que admitirlo. Sí, y pienso esto, yo soy fundamentalista, porque creo que todos somos fundamentalistas. El tema es ver en qué. Yo creo que todos y todas tenemos nuestros fundamentalismos. Cosas que no damos, o sea, yo con esto no negocio. Con aquello sí, con aquello sí. El tema por ahí es ver en qué, ¿no? En qué esas iglesias que llamamos fundamentalistas están siendo fundamentalistas y en qué no. Porque yo he conocido algunos hermanos que les decimos fundamentalistas, pero con el tema del dinero no tenían ningún problema, ¿eh? No eran para nada fundamentalistas. O sea, si tenías poca plata, mucha plata, podías entrar igual al reino de los cielos. Eso no había ningún problema. En eso eran muy abiertos, muy libres, se podía interpretar el texto viendo el contexto. Entonces, en eso no eran fundamentalistas. Entonces, por ahí, empezar a pensar, decir, ¿son fundamentalistas en qué? Y eso que hacen, ¿cómo construye poder para algunos y para otros no? ¿No? Porque yo soy en algunas cosas yo soy fundamentalista también, ¿eh? No doy mi brazo a torcer. Y creo que todos tenemos algunas razones que no son así, es nuestra vida y es lo que fuimos aprendiendo y cómo vivimos en el mundo. Estamos así en el mundo y si nos corren eso, no sabemos para dónde nos corren el piso, ¿no? Entonces eso lo tenemos como nuestro fundamento. Ahora, bueno, esas iglesias fundamentalistas son muy liberales en otras cosas. Hay que ver en qué son fundamentalistas y en qué son liberales, ¿no? Y nosotros también, ver en qué somos liberales y en qué somos fundamentalistas, y tanto ellas, esas iglesias, como nosotras, ver cómo funcionan las relaciones de poder al interior de las iglesias. Y cómo eso funciona también en cuanto a mensaje público de esas iglesias, de las fundamentalistas y de las que decimos que no somos fundamentalistas, ¿no? Como para complejizar, yo me considero fundamentalista, yo soy un fundamentalista. No digo del aire acondicionado porque no tengo aire acondicionado, pero vieron ustedes que hay fundamentalistas del aire acondicionado, como decía el Indio Solari. Pero no, todos tenemos nuestros fundamentalismos. Estamos llegando a las 2 horas de conexión. Empezar a agradecerte, Pablo, y comprometerte en el futuro. ¿Ahí hay una mano levantada o un aplauso? Porque Miguel De Vito, o saludar capaz, aplauso. Ah, aplauso.
Bien. No sé si es mucho pedirte, la verdad que sería demasiado decirte que te quiero comprometer para un futuro conversatorio ecuménico. En realidad es un elogio a tu conocimiento, no que tengas que asumir el compromiso sí o sí, desde ya como hablábamos al comienzo, pero la verdad que me gustaría tenerte, compartir con quien te comenté, no sé si en noviembre o en diciembre, los primeras dos fines de semana, o incluso algún día de semana, si se puede, se combina con tiempo. Por la verdad, estos temas que nos vienen atravesando en nuestros diversos espacios nos ayudan a rever los textos bíblicos, la tradición cristiana, la herencia que hemos recibido, el bagaje que tenemos eclesiástico, que queremos renovar, repensarlo también, porque es repensar la herencia cristiana. Así se llama nuestro seminario. En busca de la herencia cristiana, buscando la liberación en la tradición y en los textos bíblicos, ¿no? Con una lectura liberadora, ¿no? Entonces, justamente esto también nos viene bien estas charlas justamente para ampliar el horizonte de fe. Yo por mí seguiría, pero sé que el tiempo es tirano y quiero dejarte en libertad. Mi querido Pablo, un gusto enorme contar contigo. Un gusto para mí también, una alegría haber conocido este grupo. Y bueno, sí, quedamos comprometidos entonces para una próxima conversación. Gracias ahí a todos los que pudieron estar, a todas las que pudieron estar. Y bueno, será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, Pablo. Un gusto contar contigo. Bendiciones. Gracias a todos. Igualmente. Muchísimas gracias. Encantadora. Chau, chau. Gracias.